El objetivo principal que teníamos en la asociación en recopilar todos los datos que publica el Ministerio de Agricultura sobre los cultivos en España era constatar el cambio estructural que se está produciendo en la agricultura española. Nosotros como sector de la maquinaria llevamos años viendo que el mercado de maquinaria caía, que no tenía mucha relación al comportamiento real del sector económico, del sector primario, y había que buscar, teníamos que encontrar cuál era el motivo de esa caída, ¿no? de la inversión. ¿Qué pasa? Que los datos cuando se van publicando pues van siempre con un desfase. Entonces tú puedes ir sacando información, pero no te das cuenta hasta que pasan 4 o 5 años de verdad lo que ha ocurrido. Entonces la sorpresa fue cuando se analiza la información y nos damos cuenta que la inversión en maquinaria caía porque se estaba desviando el dinero o la renta disponible de los agricultores y ganaderos se estaba moviendo hacia otros sectores, hacia otros cultivos dentro de la agricultura. Eso se traduce en lo que es el aumento de las inversiones en plantaciones. Entonces, lo que es independientemente de cómo se mueva la renta agraria, la renta disponible para invertir o la formación bruta de capital fijo más o menos es estable o más o menos es un porcentaje de la renta agraria. ¿Qué pasa? Que el principal actor dentro de esa inversión es la maquinaria y en los últimos 10 años perdió protagonismo para dárselo a las plantaciones. ¿Qué pasa? Como decía, como esos datos no se publican hasta que pasan un tiempo, hasta que no ves que empieza a subir la inversión en plantaciones no te das cuenta del cambio. Entonces, ese cambio que los agricultores vieron hace 10 años, un poco más de 10 años, se está traduciendo ahora en un cambio visible en lo que es la evolución de la superficie cultivada, de producciones y del dinero, digamos, lo que es de verdad la renta agraria. Con este informe lo que hemos buscado es que puedan las empresas del sector asociadas y ya el resto de actores que trabajan en la agricultura que pueden ser interesados, es tener rápidamente una visión de cómo están evolucionando todos los tipos de cultivos en España para ver cuáles están reduciendo su superficie cultivada, cuáles están mejorando producciones o rendimientos y cuáles están siendo más rentables. Aquí la conclusión clara es que España se está transformando en el país líder en cultivos de alto valor, en cultivos leñosos, al fin y al cabo frutas, hortalizas, olivar y viñedo. Esto ha sido siempre parte de nuestra identidad como país y como en nuestro sector, pero es que año tras año ha ido creciendo. ¿Qué es lo que hemos visto? Que tras las últimas reformas de la PAC, tras las crisis alimentarias, etcétera, etcétera, no se ha podido especular con precios en los productos, en los granos y otros productos de primera necesidad, y eso ha dejado de ser rentable, y en España estos cultivos en los que nosotros ya teníamos un papel predominante, sobre todo en las exportaciones a nivel mundial, pues se ha visto la oportunidad. Se ha dicho, vamos a invertir en este tipo de cultivos y gracias a esas inversiones que se vieron hace más de 10 años, ahora la balanza comercial de España está mejorando porque están aumentando muchísimo las exportaciones de estos productos, principalmente a la Unión Europea, pero en general al resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los cultivos extensivos se mantienen o se intentan mantener, que se están ganando hectáreas para plantaciones de cultivos leñosos intensivos y superintensivos y que actualmente contamos con más de medio millón de hectáreas de estos cultivos que no están en producción todavía. Esto para nosotros, obviamente, el ver que hay ciertos cultivos que se reduce la superficie y en otros que está aumentando, para las empresas del sector de la maquinaria tiene que ser una oportunidad a medio y a largo plazo. Primero, porque aquellas hectáreas que no están en producción, cuando entren en producción van a requerir mecanización, y luego otros cultivos que hasta este momento no estaban mecanizados o ciertas labores no estaban mecanizadas y que eran muy dependientes de la mano de obra. Tras la pandemia del COVID ha quedado claro que había que garantizar las producciones de estos cultivos y que cuando había escasez de mano de obra se pone en riesgo, porque sabemos perfectamente que todos los cultivos se tienen que cosechar en el momento, pero aquí están muy vinculados a la mano de obra. Entonces, aquellos que se puedan sustituir o de manera más sencilla se puede ir sustituyendo a la mano de obra por mecanización, va a ser una oportunidad de negocio para las empresas del sector. Por lo tanto, hacer esta radiografía, este análisis a
a grandes datos de cómo están evolucionando los mercados es esencial para conocer el ahora y hacia dónde se mueve la agricultura española. A ver, la digitalización es necesaria para la mejora de la rentabilidad de las explotaciones y de cualquier tipo de inversión. Lo que se busca precisamente es esa mejora de la rentabilidad. ¿Qué pasa? Que en términos generales hablamos de esa mejora de rentabilidad, cuando diferenciamos por tipos de cultivos se pueden hacer unas pequeñas matizaciones. El hecho de que los cultivos extensivos, la digitalización lo que busca, o el mensaje principal que busca, es la reducción de costes de producción para mejorar la rentabilidad, es decir, se orienta más hacia los costes de la producción, pero en los cultivos leñosos, en los cultivos de alto valor o cultivos especiales, la digitalización se orienta más hacia el aumento del valor del producto. Por lo tanto, si tú te orientas más hacia ese lado de la producción, puedes invertir más, puedes incorporar más tecnología en otros medios de producción en los cultivos, porque lo que vas a buscar es esa calidad. ¿Cuál es la diferencia a grandes rasgos también entre unos y otros? Los cultivos extensivos normalmente dependen de mercados internacionales. Tú produces, hay millones de productores con más o menos el mismo producto que se recibe, se almacena y luego se transporta. Que sabemos también que hay mucha especulación, muchas exportaciones e importaciones que dices, pero ¿por qué se exporta e importa cuando un propio país o un propio continente, en este caso Europa, produce suficiente para alimentarse? ¿Por qué importa lo mismo que exporta? Pues porque obviamente hay especulación, hay mercados de futuros, hay movimiento de mercancías y eso al fin y al cabo es lo que te marca el movimiento o la dinámica de esos mercados, ¿vale? El precio que se marca en los mercados globales. En los cultivos de alto valor, el precio lo marca la calidad del producto. Puedes diferenciarte. Si tú inviertes en un cultivo y te orientas hacia la calidad, buscas los mercados, obviamente tienes su trabajo, pero buscas unos mercados donde puedas establecer un precio y te puedas diferenciar. Ya pasas de ser un bien de primera necesidad a ser casi un bien de lujo en ciertos productos. Entonces, la tecnología, la digitalización en los cultivos especiales se reorienta más hacia, primero, la mejora de la calidad y, por lo tanto, la trazabilidad. El hecho de tú poder diferenciar un producto, una pieza de fruta en un supermercado y poder decirle al consumidor de dónde se cogió y en qué momento esa pieza de fruta. En otro tipo de cultivos es mucho más complejo. Tú puedes a lo mejor hacer trazabilidad en grandes lotes, pero no en piezas. O no puedes coger y decir, este vino salió precisamente de estas plantas, digamos, en la explotación. Eso se puede hacer con los cultivos especiales y hacia ahí se orienta. Siempre se va a buscar la forma de poder hacer esa trazabilidad y poder vincularla a la calidad y al precio que pueda tener el producto. Luego, otra diferencia muy importante que existe con el resto de cultivos es que la digitalización de los cultivos, de la mecanización de los cultivos especiales, se vincula con otros sectores. Se puede hacer con el riego, se puede hacer con el post-tratamiento, se puede hacer con el almacenamiento de los productos. O sea, puedes vincular, puedes hacer protocolos que sean armonizados de datos entre unos sectores y otros y que esa información vaya pasando a lo largo de toda la cadena sin perder ese valor. Y eso se puede hacer o se está orientando más hacia ese lado que en el resto de cultivos. Por lo tanto, el trabajar en digitalización en cultivos especiales tiene un enfoque distinto y desde luego en este sentido las empresas españolas sí que son punteras porque son las expertas en estos cultivos. En otros países en la Unión Europea no hay tanta producción y por lo tanto toda la innovación que se está o la que estamos teniendo en nuestro país está orientada hacia la digitalización de estos cultivos. En lo demás están otros países más adelantados, pero en los cultivos especiales sería España. La cuestión está en que tradicionalmente los cultivos extensivos los vemos a pequeñas explotaciones, las tradicionales, con maquinaria más antigua, precisamente porque los costes de producción son elevados, porque hay más incertidumbre en lo que son los precios del producto, por lo tanto la rentabilidad queda comprometida. Los agricultores son de edad más avanzada, son normalmente autónomos, no tienen relevo generacional, no hacen inversiones a largo plazo y lo que se van haciendo es mantenerse.
Esto, con el estudio de costes que estamos realizando ahora mismo también en la asociación, por los distintos cultivos en las distintas comunidades autónomas, vamos a sacar conclusiones claras de esto que estamos comentando, el hecho de si estas inversiones en estos cultivos están orientadas a largo plazo o no. En el caso de los cultivos especiales, ya se ha visto claramente que las explotaciones que están invirtiendo desde hace más de 10 años ya no es la figura de un agricultor autónomo. Ya estamos hablando que son empresas. Ya estamos incluso hablando que va desde a lo largo de la cadena de valor, desde el final hacia la parte productiva. El de cómo los grupos financieros se meten, grupos inversores están introduciéndose en este tipo de cultivos. De hecho, también se está viendo en España que en los últimos años ha crecido bastante lo que es la inversión extranjera en este tipo de cultivos, en explotaciones agrícolas, que son explotaciones de gran tamaño, sobre todo las intensivas y superintensivas, y que se está viendo claramente la diferencia entre unos y otros, ¿vale? A ver, lo que es la introducción de mecanización nueva y de digitalización en los cultivos varía bastante. Lo que sí que los primeros que han tenido han producido el cambio fue, desde mi punto de vista, fue la vendimiadora. La vendimiadora fue la primera máquina de mecanización de la cosecha, de recolección, que se adaptó a otros cultivos. Y que de hecho lo que ha sido de los pocos casos en los que el cultivo se ha adaptado a la máquina. Porque esa es otra cosa curiosa, y es que normalmente la diferencia en lo que respecta a mecanización entre los cultivos especiales y en los extensivos es que los extensivos, más o menos, la máquina es la que manda y la máquina va a ser siempre igual, el tipo de explotación, la parcela, etc. Sin embargo, los cultivos especiales eran árboles que podían tener décadas, si no en algunos casos incluso siglos, y que la máquina se tenía que adaptar al tipo de explotación y al tipo de planta. Entonces, eso requería que hubiese más conocimiento a nivel local por las necesidades que pudieran tener las explotaciones y los cultivos. Pero el primer gran cambio fue cuando la vendimiadora hizo que se cambiaran la poda y el sistema de conducción del cultivo. Y ya se pasara de la vendimia, se pasara al olivar y se empezara a pensar ya en frutos secos y en otro tipo de frutales. Eso va a ser el inicio de que máquinas que ya existen se vayan adaptando, o cultivos se vayan adaptando también a las máquinas, vaya habiendo una especie como de simbiosis, ¿vale? Ahora también se está viendo muchas imágenes, que además les gusta mucho ver en las redes sociales, de recolección con drones de piezas de fruta en frutales. Eso para mí obviamente es una imagen de que se quiere dar de tecnología que existe en la agricultura, que es real, que ahora mismo no consideramos que pueda ser rentable, es a futuro, pero lo que sí que se está viendo es que hay ciertos tipos, o en estos cultivos de alto valor, sí que es más visible la integración y la implementación de tecnologías. A ver, esto también depende mucho del producto y de la calidad y del precio que se le quiera dar. La cuestión es que también se está investigando mucho, y si vamos a distintos congresos de agrónomos van diciendo que incluso hay, en caso de olivar, los cultivos intensivos y superintensivos están dando los mismos valores de calidad que en las explotaciones tradicionales. Entonces, todo depende de cómo se quiera vender el producto final, ¿vale? La cuestión es que, obviamente, cultivos intensivos y superintensivos en superficie van a ser más rentables que los tradicionales, pero eso va a todo depender también del el precio que se le quiera dar al producto final. Va a haber explotaciones enormes, pero puede haber otras que sean pequeñas, en las que el producto tú quieras vender precisamente que ese producto sale de una explotación pequeña, digamos, como más tradicional, o que incluso puedas vender que las frutas se han cosechado a mano, etcétera, etcétera. Es más marketing, yo creo que es más temas de comercialización, lo que comentaba al principio. Está más orientado hacia la calidad del producto y lo que quieres vender y el precio que quieres obtener, y a partir de ahí vas hacia atrás. A ver, llevamos varios años viendo que, aunque no se hablara del tema, porque siempre que se habla de la renta agraria parece que se suma todo y ya está, pero cuando desagregas por tipos de cultivos, en España desde hace bastantes años, el valor de la producción de los cultivos de alto valor siempre ha sido más del 50%. Ahora mismo estamos ya, creo que encima del 75-76%, el valor de la producción vegetal viene de los cultivos especiales, los cultivos de alto valor. Esto poco a poco va creciendo. No es como en otros países europeos donde está habiendo incrementos
más grandes año tras año porque partían de una situación en la que estaban por debajo del 50% o pesaban menos que los cultivos extensivos. En España, como ya veníamos de una situación donde ya tenían un papel principal, pues los porcentajes aumentan en menor cuantía. La cuestión está que la tendencia es que sigue creciendo año tras año la superficie, que no se está viendo que haya abandono de tierras, en algunos casos sí. En algunos tipos, cuando se comparan las superficies cultivadas entre el 2004 y el año 2022, sí que se ve que algún tipo de cultivo se ha reducido, principalmente cereales. En el resto, más o menos, no se sabe bien cuál es el trasvase, de qué cultivos se dejan por los cultivos leñosos, pero sí que se ve que incluso tierras abandonadas se han recuperado para hacer plantaciones de cultivos especiales. También tenemos unas limitaciones, obviamente, de espacio. También tenemos que tener la soberanía alimentaria, o por lo menos seguir cultivando ciertos cultivos que nunca se pueden dejar. Siempre tenemos que tener una mínima producción de todos los cultivos, pero sí que se ve una progresión en positivo año tras año, que es lo que vemos que en los próximos años pues será más oportunidad. También, obviamente, a ver, esto también hay que analizarlo. Yo no soy un experto en riego, por lo tanto no quiero aventurarme, pero sí que se está viendo que incluso lo que es, cuando estamos analizando el estudio de costes, vemos que el gasto en agua en los cultivos especiales es inferior a los cultivos. O sea, el regadío en los cultivos especiales es inferior a los cultivos en extensivo. Por lo tanto, ya digo, ya se reducen ciertos costes de producción y aumentan los costes de los productos, así que la rentabilidad es mayor. A ver, en porcentaje, la evolución en los cultivos de alto valor en España, en lo que es superficie, España sigue liderando desde hace varios años a nivel europeo, tanto por hectáreas como por producción. Si hablamos ya de lo que es la evolución en incrementos interanuales, hay países que están creciendo más. Portugal está creciendo más que España, pero porque también viene de una situación más baja en lo que era el área cultivable para estos cultivos. Y hay grupos inversores que se han metido en Portugal para hacer ciertas explotaciones específicas de ciertos cultivos especiales. En Italia también ha crecido un poco, pero desde luego lo que es la superficie que tienen disponible o que puedan crecer es muy inferior a lo que tiene España. Entonces, España ha decidido invertir en cultivos de alto valor, y esa decisión de hace una década se está traduciendo en un aumento continuo de las exportaciones, principalmente hacia la Unión Europea. España es el primer productor de frutas y hortalizas, viñedo y aceite para la Unión Europea. Si pensamos a nivel mundial, hay países que obviamente producen más, pero como exportadores, España siempre está en el top 3 de estos 4 tipos, de las hortalizas, lo que son frutas, lo que son viñedo y lo que es aceite de oliva. Que España esté siempre en los 3 primeros puestos como países exportadores a nivel mundial, da una imagen, desde luego, bastante buena de lo que es nuestra agricultura. Y desde luego eso anima a que siga creciendo en los próximos años.